Ya hemos iniciado acá nuestra grabación. Muy buenos días para todos. Espero que hayan tenido excelente fin de semana. Y hoy vamos a continuar con nuestro curso de Excel comercial y empresarial. En primera instancia, por favor, los invito a que entren a la plataforma de Classroom, donde podrán encontrar para el día 2 de la clase, podrán encontrar el material que vamos a trabajar en la presente sesión. Entonces les voy a dar un minutico para que estén desde Classroom y por favor pues todos los días, siempre al inicio de la clase, siempre dirigirse al Classroom y aparecerá inmediatamente la publicación con la cual el archivo con el cual vamos a trabajar en la clase. Bueno, entonces de nuevo muy buenos días. Ya todos nos encontramos acá en el documento de Excel. Sí, profe. Listo. Entonces, el viernes habíamos empezado a hablar de cómo utilizar algunas fórmulas de Excel, cómo habíamos hablado de que era una hoja, que era un libro, y hicimos algunas aplicaciones de copiar un formato, bueno, etcétera, etcétera. Entonces hoy vamos a dar inicio con el manejo de algunas fórmulas. En la clase pasada quedamos acá en la hoja de ejemplos y empezamos a desarrollar algunos ejercicios. Entonces, algunos de sus compañeros habían encontrado pues distintas formas de poder realizar precisamente el ejercicio de acá. La invitación es que a través de las fórmulas a través de los datos que nosotros podemos obtener en el documento podamos llegar a un resultado. Entonces, en primera instancia nos habían pedido que tanto al valor 1 como al valor 2 le pudiéramos sacar el 10%. Algunos, como les mencionaba, utilizan algunas otras formas, les daba 8.820, si mal no lo recuerdo. Y pues si en teoría sí sacaban el 10%, lo que dejaban es el 90% del valor del producto, cuando se pedía específicamente que solamente se dejara el 10%. Entonces habíamos por acá la última sesión, recuerdo que una de las menciones era de que alguien había colocado el valor número 1, que era 9.800, y se había multiplicado por el 0.1. Entonces nosotros habíamos llegado a una conclusión de que 10% era 0.1. Habíamos visto un poquito de que eso también se explicaba desde una campana de Gauss, que se acordaba uno en temas de distribución normal, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, la fórmula que ustedes ven acá, miren la particularidad de que estamos llamando el valor que hay en una celda, que específicamente en este caso se llama B4. Y nosotros podemos, en vez de colocar el 0.1, como ya nos dan acá la información del 10%, nosotros le podemos dar clic, y al darle clic automáticamente nos da 980, que equivale al 10% de 9.800. Una forma fácil de comprobar esto: como a 9.800 le tenemos que sacar el 10%, miren que el 10% tiene un 0, por lo cual, como lo vamos a dividir, como es un proceso de división también, 9.800 dividido en 10, se podría ver también de esa forma. Al quitarle simplemente un 0, pues nos va a dar 980, que es la solución que encontramos acá en estos momentos. Ahora, si queremos proceder a hacer lo mismo con el valor número 2, pues repetimos el procedimiento anterior. Entonces, ¿cómo es que se debe iniciar una fórmula? ¿Qué me dice por acá? Con igual. ¿Con igual o con un más? Ya habíamos dicho. Entonces, nos damos igual. Vamos a tomar el valor de la celda B5 y lo vamos a multiplicar por el 10% que aparece en la parte de arriba. Y esto nos da 320. Y de nuevo aplicamos la misma lógica que quisimos mencionar hace un momento. Resulta que tenemos 3.200 y lo queremos dividir en 10. Es otra forma de verlo. Y pues simplemente le quitamos un 0 y nos da 320. Ahora, aquí en el apartado de suma,
notemos lo siguiente. Vamos a sumar el valor 1 y el valor 2. Dentro de las fórmulas para hacer la suma, la más sencillita es darle un igual, tomar el valor 1 y sumarle el valor 2. ¿Recuerdan ustedes la sintaxis de la operación de la suma? Que daba inicio con, como debe arrancar una fórmula, que en este caso es un igual, el primer valor, el operador matemático que yo voy a utilizar y el segundo valor, por lo cual yo le doy Enter. Ahora, yo también puedo realizar un proceso de suma diciendo igual y ingresando los valores manualmente, es decir, 9800 más 3200 y nos da 13000. Ambos valores nos dan exactamente igual. El inconveniente radica es que, por citar un ejemplo, si yo deseo, perdón, se me movió el mouse. Si yo deseo cambiar un valor, como por ejemplo el del valor 1, y voy a decir que esto no es 9800, sino que es 12000, una de las dos celdas, llámese B7 o B8, que contenían el resultado de una suma, se ha modificado y la otra no. La razón de esto es que la celda B8, al nosotros ingresar los datos manuales, no tenemos una forma de que esos datos tengan un vínculo con una determinada celda. Es decir, miremos el caso de acá. Aquí estamos haciendo referencia siempre a B4 más B5, por lo cual si yo altero el valor de B4, automáticamente mi fórmula, va a cambiar mi resultado. En esta ocasión, como yo ingreso el dato, no se va a hacer de forma automática. Por lo cual, normalmente para poder aprovechar el uso de las fórmulas, uno siempre le da entrada a los valores en otro apartado y la fórmula siempre va a ser llamando precisamente los valores que contienen esas fórmulas. Ahora, también es posible utilizar lo siguiente. Resulta que nos dicen que una fórmula puede iniciar con el signo igual o con el signo más. Por lo cual vamos a hacer el procedimiento ahora con el signo más. Entonces en vez de darle igual, le vamos a dar más. Y al darle más, vamos a seleccionar el valor 1, vamos a colocar el operador matemático, que en este caso es el de la suma, y vamos a seleccionar el valor 2. Le damos Enter y el resultado es exactamente 15200. Ahora, voy a aquí a modificar el valor de 9800, que era el primero que teníamos, por el de 12000, y el resultado debe ser exactamente igual. Hasta aquí vamos a verlo con la fórmula básica, porque Excel tiene una función que me permite hacer una suma, y ya vamos a ver qué es eso de función. ¿Hasta aquí es claro para todos? Sí, señor. Sí. Sí. Listo. Entonces, aquí en la parte de abajo nos dicen cómo es el proceso para editar una fórmula. Entonces, resulta que en sus teclados van a encontrar una letra que se llama F2. Esa letra es más práctica que hacer el proceso de doble clic. ¿Por qué es más práctica? Recuerden que en la clase pasada empezamos a ver el uso de algunos comandos, que decíamos que control N era para negrita, control K para cursiva, control S para subrayado, control Z para devolvernos un punto anterior y control Y para avanzar a un punto posterior. Como nosotros casi siempre vamos a estar utilizando el teclado, pues alguna de las costumbres que podemos realizar es, cuando yo desee editar una fórmula, debo darle la tecla F2 y esto me va a permitir hacer el mismo procedimiento que doble clic. Noten lo siguiente, estamos en la celda B13 y en la celda B13 yo oprimo la tecla F2. Una vez oprimo la tecla F2, en donde ingresa la información empieza a parpadear el espacio donde yo puedo cambiar los datos. Hay una línea que aparece y empieza a parpadear. Esa línea, cuando empieza a parpadear, me indica que yo he podido acceder a la información que hay dentro, en este caso, de la celda B13.
Resulta que aquí en ambas circunstancias, en ambas sumas, tenemos el mismo resultado porque estamos haciendo la misma operación. Tanto la de acá nos dice que en la celda B16 que estamos sumando el valor de la celda B13 con la B14 y en la B17 nos está diciendo que estamos sumando el valor de la celda B13 con la B14. Ahora, si yo quiero modificar lo que hay en la celda B16, de nuevo tengo dos opciones. Voy a ir con mi cursor y me paro sobre la celda y le doy doble clic. Al dar doble clic aparece el contenido que tiene esa celda. O también puedo darle yo F2, aquí separo el mouse, le doy F2 y accedo a la información. Entonces, para la celda B16 vamos a cambiar manualmente, es decir, no vamos a modificar los datos ni de la celda B13 ni de la celda B14 y vamos a colocar en vez de B3 más B14 la suma de 30 más 14. Y le damos Enter. Para todos debe ser claro que da 44. En la celda B17 vamos a presionar doble clic en vez de la tecla F2 y vamos a cambiar el valor de la celda B13 más B14 por el valor de 100 menos 50. Y a todos les debió dar 50. Hasta aquí es claro cómo poder editar la información o editar una fórmula con el uso tanto del mouse como con el uso del teclado. ¿Qué me dice por ejemplo? Ok, Ana María me dice que sí, Tauca Sí. también. Bueno, entonces no hay inconveniente por acá. Entonces, en la parte de abajo nos dice eliminar una fórmula. Nótense que ahorita en el proceso que hicimos arriba teníamos el valor de una información en unas celdas y requerimos borrar el contenido que había dentro de esa celda para ingresar manualmente la información que nos estaban solicitando. Ese proceso lo podemos hacer con la tecla Delete o incluso lo podemos hacer con la tecla Suprimir. Ok, está acá arriba. Entonces, en este caso, miremos acá la celda B26 y la celda B27. De acuerdo a los valores 1 y 2, ¿qué operación está haciendo? ¿Qué me dice por acá Lady Muñoz? ¿Qué operación está realizando la celda 26 y 27, Lady? Espérame 5 porque se me apagó el compu, me tocó volver a entrar, acabo de entrar. No, dale, pero ¿puedes ver la pantalla? Sí, Sí, dale, que ahí no es necesario que hagas nada, sino que revisa la información que hay en el valor 1 y en el valor 2. Y contrástalo con el valor de la B26 y B27. ¿Qué operación me está realizando? suma. Correcto. E incluso ahí las celdas A26 y A27 me dicen acá hay una suma, porque las estoy nombrando como una suma. Entonces, resulta que voy a suponer que el proceso que yo quería realizar no era una suma, sino que era una resta. Entonces, en estos momentos la fórmula que yo tengo ahí presente no me sirve. Yo puedo utilizar la siguiente opción. Me paro sobre la celda, le doy F2 y borro todo el contenido. O como puedo utilizar la siguiente opción. En este caso estoy sobre la celda. En vez de acceder a la información, es decir, a lo que hay dentro de la celda, yo le puedo dar directamente la tecla Delete, Enter, o le puedo dar la tecla Suprimir y Enter. ¿Y cuál es esa tecla Delete? Es la famosa tecla de borrar. ¿Cuál es la tecla Suprimir?
es aquella tecla que en el teclado aparece con la abreviatura precisamente de suprimir, que les aparece a ustedes como SUBR. ¿Todos tienen claro cuáles de las teclas que estoy mencionando? ¿O les parece bien si les comparto la forma en que aparecen en el teclado? Sí, señor Angie, ¿en qué sentido? ¿Que sí es claro o que coloque sí las teclas? Ah, ok. Listo. Igual, voy a colocar aquí en un momento, porque sé que de pronto no todos tienen, como volví y les mencioné en un principio, la destreza, o bueno, todo el mundo no conoce tampoco, algunos pueden que no conozcan muy bien el teclado, entonces la que aparece acá, aquí ustedes pueden observar cuál es esa tecla Delete, que es esta flechita que está acá, que tiene una dirección hacia la izquierda, que me dice borrar, y la tecla suprimir, aquí no aparece, ok, y la tecla suprimir, en algunos computadores, para los que estén usando portátiles, pueden aparecerle de la siguiente manera. Ok, no me quiere dejar pegar. No me dejó pegar. En algunos computadores les debe aparecer no como una flecha, sino menciona el nombre de la letra que se llama delete, o sea, delete. Y la tecla suprimir es, como les mencionaba a ustedes, es aquella tecla en la cual aparece la abreviatura de suprimir. Permítame por acá. Les voy a... Es esta teclita que nos aparece acá que nos dice suprimir. ¿Listo? Entonces, si yo quiero hacer acá una operación como por ejemplo la resta, ¿cómo es que debo iniciar una fórmula? ¿Qué me colabora por acá? ¿Cómo debo dar inicio a una? Igual. Igual o más. más. Entonces voy a hacer la primera de arriba en la B26 con igual. Entonces le voy a dar igual, tomo el valor 1,10 y le resto el valor 2 y me da 5. En el caso de la resta 2 voy a utilizar el signo más. Voy al 10 y le resto 5. Resulta que para ambas circunstancias el resultado es el mismo, pero quiero que observen cómo queda diseñada la fórmula en ambas circunstancias. Resulta que aquí, por más que yo le inicié la fórmula con más, automáticamente Excel me está colocando antes del inicio el igual. Porque la principal forma o la prioridad para Excel es colocar un igual. ¿Y por qué hace lo siguiente? Y porque yo les decía la clase pasada que me parece mucho más práctico utilizar igual que utilizar el más. Resulta que ustedes saben que todo número que no tenga un signo particular, es decir, por ejemplo, este 10 y este 5 que no tienen, por ejemplo, el menos, todo número que no tenga el símbolo menos es positivo. Y cuando es positivo, no es necesario que yo acá coloque un más delante para decir que ese número es positivo. Porque por matemáticas se sobreentiende que es así. Resulta que si yo coloco aquí el más, para algunos va a ser sencillo entenderlo si conocen ese concepto que les acabo de mencionar. Para otros les va a empezar a presentar confusión en el momento de utilizar las fórmulas. Por eso yo siempre me voy a la opción de tomar el valor y colocar el signo de la operación que yo necesito, llámese suma, llámese resta, llámese multiplicación o llámese división. ¿Hasta ahí vamos bien todos?
Sí. Listo. Entonces nos vamos a pasar a la hoja que dice operadores. Entonces en la hoja de operadores matemáticos resulta que tenemos, bueno, los operadores matemáticos básicos, recordemos que habíamos visto que eran suma, resta, multiplicación, división, y acá ya nos incluyen otros dos operadores matemáticos que son la potenciación y la raíz cuadrada. Resulta que para Excel es muy fácil, como les decía ahorita, si yo digo que este valor vale 2, yo puedo decir que ese valor vale menos 2. Y para ello solamente necesito de colocarle un signo o un operador, que en este caso es el de la resta. Y básicamente esto quedaría de la siguiente forma. Si yo quiero colocar el 2 en menos 2, puedo utilizar el menos y coloco 2. Pero bueno, resulta que yo quiero que el valor que me aparezca acá sea el negativo de cualquier valor que yo ingrese acá en la celda que está resaltada en amarillo. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Doy igual, voy a colocar el signo que quiero cambiar. En este caso, como es positivo, yo quiero pasarlo a negativo, entonces coloco el signo negativo y aquí selecciono la celda D4 que me contiene el valor de 2. Y me cambia automáticamente el signo. Bueno, resulta que el signo se llama, el valor que hay en la celda es menos 2. Y noten que aquí yo empiezo la operación, dejé la operación exactamente igual, dije igual menos D4. ¿Alguien sabe por qué me da positivo inmediatamente? ¿Qué me dice Jason? Porque menos por menos de más. Ok, entonces ahí estamos hablando ya de las operaciones con signos. Como yo también como yo coloqué ahí un menos, menos por menos da más, como efectivamente lo dijeron. Porque yo pude haber pensado en decir, bueno, entonces como aquí es menos 2, y yo en el procedimiento contrario hice, bueno, tenía un 2 positivo y le puse un negativo, y aquí tengo un 2 negativo y yo pude haber dicho le pongo un positivo, y sigue siendo menos 2. Por lo mismo, por la misma ley de signos, porque ahí estaría siendo un menos de acá por un más que yo le estoy ingresando acá. Y para que a mí me quede en positivo, yo tengo que utilizar menos para que ese valor quede en positivo. Ahora, ¿qué pasa con los porcentajes? En los porcentajes, recuerden lo que decíamos hace un momento. Resulta que un porcentaje prácticamente es el valor de algo dividido en 100 partes iguales. Perdón. Resulta que nosotros decíamos, bueno, si vale 0 es 0%, si es 1 es 100%. En este caso, como me están hablando de que en cuánto representa porcentaje este 100, yo puedo llegar y tomar el valor y dividirlo precisamente en esas 100 partes iguales que estábamos mencionando. ¿Y eso qué significa? Ese 1, recuerden, que significa lo mismo que 100%. ¿Aquí qué hace falta? Aquí pues realmente lo que debería ir es 100%. Aquí borro esto. Me está tomando en este caso 0,01 porque para Excel 100% en decimal es 1. Y si yo a 1 lo divido en 100, me va a dar 0,01. Porque es importante lo que yo acabo de colocar acá. De colocarle el 100% a esto. Resulta que para Excel, si yo hago lo siguiente, le coloco 1 acá, selecciono esa celda y me voy por acá en inicio, en un apartado que se llama número, obsérvenlo en todos acá, y le doy al porcentaje, él automáticamente me va a decir que es 100%, porque él aplica la misma regla que habíamos mencionado ahorita. 0 es 0%, 1 es 100%, y todos los valores que va a encontrar dentro de 0 y 1, por ejemplo 0.5,
va a ser 50% y así sucesivamente. Resulta que si yo acá dejase un 100 y yo digo, es que eso es mi 100% y selecciono acá el símbolo de porcentaje, él me va a reconocer que eso no es 100%, sino que es 10.000%. Porque él está tomando, miremos el caso de acá, que si fuera 1, que me va a dar 100%, él estaría haciendo una operación de tomar ese 1 y multiplicarlo por 100, por lo cual me va a dar 100. Y si yo tengo acá 100 y hace la operación Excel de por 100, me va a sumar 2 ceros más y por eso me da 10.000%. Por eso en este caso es importante que cuando ustedes quieren representar un porcentaje, o si bien escriben el valor 100%, utilizando el porcentaje desde el teclado, es decir, sacando el símbolo de porcentaje desde el teclado, o si bien quieren utilizar un valor y que automáticamente el Excel que yo les dé aquí al porcentaje me dé el 100% en este caso, tengo que colocar los números entre el 0, entre el 0 hasta el 1. ¿Es claro con lo que yo quiero decir? ¿O alguien tiene alguna duda con lo que acaba de mencionar? Todos me dicen que es claro. Me dicen Tauca, Angie y Jason me dicen que es claro. Camilo, ¿qué me dice de pronto? Lo último no. Es decir, ¿qué es lo último, Camilo? Camilo, ¿puedes habilitar el micrófono? Cuando no coloco el 100%. Ok, entonces, de nuevo, un repaso sencillo. Resulta que aquí yo tengo 100 y aquí yo tengo 1, Camilo. Imagínate que yo quiero decirle que ese es el 100%. Entonces, normalmente yo puedo irme acá al apartado de porcentaje, le doy porcentaje y Excel me dice, uy, esto no es 100%, sino es 10.000%. ¿Por qué? Porque por debajo, Excel, cuando yo selecciono el símbolo de porcentaje, él me toma el valor que yo tengo acá, es decir, 100, y me lo multiplica por 100. Es decir, en este caso me le agrega 2 ceros y me le coloca el signo de porcentaje. Por lo cual, si yo quiero decir que es 100%, debería colocar un 1, porque 1 por 100 es 100 y él me va a colocar el signo de porcentaje. Si yo quiero colocar 50%, no coloquemos 50 acá, porque yo le doy a porcentaje y me va a decir que esto es 5.000%. Lo que debo hacer son dos cosas. O uno, cuando yo ingreso al dato, coloco 50 y coloco el signo de porcentaje. O dos, expreso ese 50% en un número entre 0 y 1, que en este caso sería 0,50. Al expresarlo como 0,50, ahora sí me puedo ir al símbolo de porcentaje y él me va a decir que eso es 50%. ¿Es más claro para usted, Camilo? Listo. Bueno, entonces tenemos aquí otras propiedades como la potenciación. Entonces, si yo quiero utilizar una potencia, en este caso vamos a decir que la potencia al cuadrado, así sin hacer en estos momentos en Excel, ¿cuánto es 4 elevado a la 2? 16. ¿Alguien dice algo diferente? ¿Alguien dice, por ejemplo, 8? No, todos se van con 16, listo. Entonces, resulta que una potenciación es básicamente, como yo le estoy diciendo que 4 va a ser elevado al cuadrado, estoy diciendo que ese 4 lo voy a multiplicar por otro 4. Si fuera el cubo,
voy a poner otro 4. Si fuera la cuarta, voy a poner otro 4 sucesivamente. Resulta que 4 elevado al cuadrado es lo siguiente información. Resulta que, permítame un momento. Listo. Entonces, tomamos el 4, vamos a seleccionar la operación, vamos a seleccionar este símbolo que aparece en la parte de acá, que se llama el de potenciación. En el teclado vamos a buscar por el espacio donde encontramos los puntos y coma, por el espacio donde encontramos los corchetes, en este caso en mi computador, en donde aparece un corchete, en donde aparece, donde aparece un símbolo de candado, voy a buscar esa flechita hacia arriba. ¿Todos pudieron lograr esa flecha hacia arriba? Sí, ¿alguien no la logra ubicar? Julie Ordóñez no logra ubicarlo, entonces... No, por lo que estoy desde un portátil. Eso es desde un portátil, ok. Entonces, vamos a ver si lo vemos acá un momentico. ¿Logras ver esta? ¿Logras ver por acá? Es que acá preciso me la está tapando. Ya creo, ya la encontré. ¿Ya la encontraste? Sí, gracias. Ok, perfecto. Bueno, entonces yo utilizo ese símbolo. Yo utilizo el símbolo de potenciación, que es el que está acá, que está resaltado en rojo, y le digo elevado a la 2. En este caso, ingreso manualmente el valor de la potenciación y me da 16. Con la multiplicación, ¿cómo es? La multiplicación es un asterisco. Por lo cual yo puedo decir, por ejemplo, que tomo el valor del 5 y lo voy a multiplicar por 4. El resultado que yo debo esperar es 20. Con el valor de la división, ¿qué sería? Voy a decir que a 50 lo voy a dividir entre 2. Tomo este símbolo de acá, que se lo encuentran en mi computador, está sobre la tecla 7. Y el asterisco en mi computador está por el mismo espacio donde encontramos el de la potenciación, debe haber un asterisco. Y en este caso lo divido entre 2 por citar un ejemplo. 25. Y el de la suma, ya lo conocíamos. Ya, el de la suma, de hecho, en mi computador, el de multiplicación está en el mismo espacio de la suma. Con la diferencia de que si yo necesito sacar la suma, solamente oprimo la tecla. Y si yo necesito sacar la multiplicación, debo darle Shift y seleccionar la tecla donde está el valor del asterisco. En este caso, como es suma, le voy a decir que le va a sumar 5 unidades. En este caso, en el que nos dicen resta, voy a tomar el valor y le voy a restar 5 unidades. Y antes de continuar, para todos fue fácil ubicar esos operadores. Todos me dicen que sí. Ok, listo. Entonces, Una pregunta, yo ya veo para raíz cuadrada dónde está ubicada, pero no me sale con shift como... no, todavía no vamos a ir a raíz cuadrada. No, o sea, mentiras, la potenciación. Es que ya sé dónde está como el gorrito este, pero no sé cómo sacarlo.
Ah, ok. Entonces, en tu teclado debe haber alguna tecla que se llama Alt GR. Sí. Ah, ok, sí. Le das al GR y seleccionas la flechita de abajo. Bueno, la opción de abajo. Noten todos lo siguiente. Si están ahí ustedes mirando su teclado, miren que hay deben haber, en algunos casos, en algunas teclas, como por ejemplo el del más. Resulta que en el más tenemos el más en el centro, un asterisco arriba y otro valor que es eso matemáticamente es aproximadamente abajo. ¿Sí lo logran ubicar? Bueno, así aparece en mi teclado. Puede que a ustedes les aparezca diferente, pero lo que quiero que miren es, tienen un valor en el centro, otro valor arriba y otro valor que está más abajito. ¿Sí logran identificar eso? ¿Sí logras identificarlo, Lady? No. ¿No? De pronto tu teclado es diferente, o sea, permíteme por acá comparto esta imagen de acá. Bueno, déjame ya busco una rapidito. Ah, ok, esta me sirve. No, esta no me sirve. Bueno, voy a copiar esta de acá a ver si todo logramos entender con esta de acá. Resulta que este es uno de los teclados que me puede aparecer. Resulta que en algunas teclas ustedes van a encontrar, miremos la de acá, vamos a encontrar un valor central, perdón, un valor en el centro. En este caso me aparece un más en una de mis teclas, un valor en la parte de arriba en el cual me aparece el asterisco y en la parte de abajo me aparece un símbolo de aproximadamente igual. Para el valor que está en el centro, ustedes simplemente oprimen la tecla. Para el valor que está arriba, utilizan la tecla Shift más la tecla correspondiente. Para el valor que está abajo, utilizan Alt GR más la tecla correspondiente. ¿Si es más o menos claro lo que te quiero decir? ¿Cuál es esa tecla Alt GR? Es esta de acá abajo. Está al pie de la barra espaciadora. ¿Sí es claro, Lady? Ok, Tauca dice que lo logró. Lady, de nuevo, si ustedes no pueden sacar el valor, pues porfa, indíquenme. Yo sé que para todos, para algunos es fácil, ya saben cómo hacerlo, pero para otros no. La idea es que pues todos lleguemos a estar en el mismo punto. Creo que Lady perdió conexión. Bueno, entonces aquí queda de todas maneras la explicación. Y continuamos por acá. Entonces, resulta que al yo sacar la operación de raíz cuadrada, que Excel tiene una función para hacerlo, yo lo puedo hacer con dicha función o puedo utilizar también el símbolo de potenciación. ¿Y a qué viene esto? Resulta que el inverso de la potenciación es el inverso de la potenciación es la radicación. Una raíz cuadrada es una radicación. En este caso es una raíz cuadrada del número 4. Este 4 es la base del número.
que es este mismo valor que yo acá dejé de ingreso. Por lo cual yo le voy a dar igual y voy a tomar primero el 4. Entonces, como el inverso de una radicación es una potenciación, voy a tomar el el operador de la potenciación y lo voy a activar. Y aquí entra un concepto que se llama ahora el inverso multiplicativo. El inverso multiplicativo de todo número es 1, abren paréntesis, 1 sobre ese mismo número al cual yo le estoy sacando raíz. En este caso es 2. Y cierro paréntesis. ¿Qué valor espero yo acá? Para los que, ¿cuál es la raíz cuadrada de 4? O mírenlo de la siguiente forma. ¿Cuál número multiplicado por sí mismo va a dar 4? Alguien puede activar el micrófono y me dice, profe, ahí debe dar tanto. Dos, me dice Angie Tatiana. Bueno, todos dicen 2, Sandra, Tauca y Angie Tatiana. Y yo le voy a dar Enter y debería ser 2. Y efectivamente es 2. Entonces resulta que, digamos que este valor de acá es 27. Olvidémonos un momento de ese resultado. Y digamos que acá yo no estoy pidiendo una raíz cuadrada, sino que estoy pidiendo una raíz cúbica. ¿De qué número? Del 27. Entonces yo me voy a mi fórmula. Yo sé que de 11 en este caso es 27. ¿Y cuál sería el inverso multiplicativo de 3? Sería 1 sobre el mismo número. O sea, 1 sobre 3. ¿Y qué valor espero yo que sea raíz cúbica de 27? O en otras palabras, ¿qué número multiplicado por sí mismo, en este caso no 2 veces, sino 3 veces, me va a dar 27? Y acá todos me dicen 3. Y efectivamente es 3. Porque 3 por 3, 9. Ahí utilicé 2 3. Me falta utilizar un tercer 3 al resultado que yo obtuve, es decir, a 9. 9 por 3, 27. Exacto, Tauca. 3 por 3 por 3. ¿Hasta ahí es claro para todos? Listo. Entonces, ahora aquí volvemos un poquito con los operadores. Me disculpan, pero tengo el mouse súper loco, no sé qué le está pasando últimamente. Ahora vamos con los operadores de concatenación. En la clase pasada ya hemos visto algo muy por encimita y era que utilizábamos el signo ampersand para unir dos valores, o 3 incluso, o 4, los que ustedes deseen. En este caso yo tengo acá 3 valores que dicen Microsoft Excel 2016. Y yo quiero que aquí, aquí y aquí obtenga los resultados que hay acá. Entonces resulta que yo aquí abro un igual, me voy a Microsoft, le doy el signo ampersand, me voy a Excel porque es lo siguiente que me pide que aparezca, de nuevo doy el signo ampersand y me voy a 2016. Y el resultado aquí es que Microsoft Excel 2016, tal cual como está acá. Pero resulta que uno dice, es que eso se ve feo porque es que cuando uno escribe uno siempre deja un espacio. Entonces, ¿uno qué debe hacer? En este caso yo doy igual, selecciono Microsoft y doy ampersand. Y resulta que antes de yo colocar Excel, voy a abrir unas comillas con Shift
y el número 2 en el caso de mi computador. Le voy a dar un espacio con la barra espaciadora y cierro esas comillas de nuevo, o abro otras comillas, en otras palabras. Doy de nuevo el símbolo ampersand y le selecciono ahora Excel. Doy de nuevo ampersand. Hago lo mismo que hice con el espacio anterior, es decir, comillas, espacio, comillas. Doy de nuevo ampersand y selecciono 2016 y le doy Enter. Y me quedo con los espacios. Abajo me dicen, es que yo quiero que salga, el curso elegido es Excel 2016. Yo tengo dentro de lo que me acaban de decir acá, Excel y tengo 2016. Pero no tengo el curso elegido, es espacio. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Yo puedo decir igual, abro comillas y escribo el curso elegido es espacio, cierro las comillas, coloco ampersand, selecciono Excel, coloco ampersand. ¿Qué colocaría ahí? ¿2016 o qué hago? Abro comillas, Las espacio, comillas. Para el espacio, muy bien. Entonces abro comillas, espacio, pongo las otras comillas, ampersand y selecciono 2016. Y dice, el curso elegido es Excel 2016. Entonces miren cómo con ciertos datos yo lo que hice fue unirlos a través de este operador para buscar un resultado en específico. Yo pregunto, ¿para todos es claro lo que acabo de hacer? Magia. Ok. Entonces aquí abajo nos dicen ahora operadores de relación o condición. Entonces, nosotros decíamos en la clase pasada que había unos símbolos y nos mostraban solamente uno. Creo que nos mostraban en esa ocasión solamente el de mayor. Pero acá hay un montón de signos de relación o condición. Entonces aquí nos permiten repasar cuáles son. Entonces, cuando lo vemos de esta forma significa mayor. Cuando lo vemos de esta forma significa menor. Cuando vemos un mayor y un igual, pues su nombre es igual, mayor o igual. Lo mismo por el caso de menor igual, el de igual y este de acá que para algunos ha de ser novedoso porque es diferente y cuando uno normalmente lo ve en matemáticas, uno ve un símbolo parecido a un numeral. Un numeral es este, pero con la diferencia de que hay una sola línea en medio y ese es el mismo diferente. Entonces resulta que yo voy a hacer las siguientes comparaciones. Yo voy a decir que 2 es mayor que 3 y bajo las opciones de verdadero o falso debería darme falso. Porque efectivamente 2 es un número más pequeño que 3. Ahora, si yo digo que 100 es menor que 200, yo debo esperar un verdadero, porque 100 es un número más pequeño que 200. Y yo digo acá lo coloqué y me salieron unos numerales. ¿Será que yo tengo algún error en la fórmula? ¿Qué me dicen ustedes? No. No. ¿Alguien dice lo contrario? Toca abrir un poquito más la celda para que salga toda la info. Toca abrir un poquito más la celda para que salga la info. Me dicen, no, es que no cabe, efectivamente. Entonces resulta que yo puedo irme acá al final, como lo habíamos dicho la clase pasada, abro un poquito hasta que aparezca lo que quiere decirme Excel. Como lo dijo Tauca, lo que pasa es que no cabe y Excel está diciendo, este espacio en el que usted me quiere colocar, yo no quepo ahí. Para yo darle a usted visualmente una respuesta, amplíeme más. Y ahora, entonces yo digo que nos están colocando acá una fecha y me dicen, ¿qué fecha es mayor o igual a 2,
14-2018. Coloquemos la fecha de hoy. ¿Por qué? Porque la fecha de hoy, miren, esto es una fecha del 2018. Y si yo coloco una fecha del 2022, debe ser mayor o igual a este valor. Entonces yo voy a colocar, la fecha de hoy es 28. El formato de fecha es día, mes y año, en este caso en el mes 3, en el año 2022. Y si yo le digo que este valor es mayor o igual a este, ¿está bien con lo que yo acabo de decir ahorita? Es decir, lo que yo acabo de decir era que yo quería decir que si esta fecha de acá la comparo contra otra, ¿va a ser mayor o igual? O sea, la comparo contra esta, ¿va a ser mayor o igual? ¿O aquí estoy cometiendo algún error? No, ahí lo está haciendo mal porque tendríamos que poner primero la fecha que queremos comparar y ahí sí después, que sería la casilla de 27. Y ahí sí después con la fecha que queremos comparar. Ah, ok, muy bien. Entonces va de nuevo lo que decía la clase pasada. Hay que mirar cómo estoy colocando yo las condiciones porque me pueden dar un error diferente. Entonces aquí nos dijo hace un momento Neidy, no, es que usted quería decir que este valor de acá era mayor a la fecha de hoy. Entonces yo tengo que tomar este valor de acá y preguntar que si esto es mayor a la fecha de hoy. Perdón, a la fecha de hoy que es 3, perdón, 28 del día del mes 3 del año 2022. ¿Y qué espero yo ahí? ¿Un verdadero o un falso? Tauca me dice un falso. Verdadero. Julie me dice un verdadero. ¿Y a quién le creo? ¿A Tauca o a Julie? Excel. A Excel, muy bien. Entonces miremos lo siguiente. Yo estoy preguntando que si esta fecha es mayor o igual a esta. ¿Cuál es mayor, la del 2018 o la del 2022? Miremoslo así nomás. Y aquí quedaron todos pensando, la del 2022. Ahí saldría falso, sería mayor la del 2022. Correcto. Entonces yo le doy enter y me dice que es verdadero. Coloqué algo mal. Ah, ok, perdón. El mes, creo. O sea, creo que ahí Sí, está sí, sí. como primero el mes y después el día. Sí, sí, creo que sí, perdón. Y sigue retornándome verdadero. Y aquí algo tenemos que estar haciendo mal. Porque es imposible que esta fecha sea mayor que esta. Ahorita me cago un momento. Acción, hora, tan, 43, 145. Y este me debe dar. Bueno, aquí nos decían, hay que creerle a Excel. Pero igual si es mayor igual, bueno, si también falta el mayor igual, pero debe dar a lo mismo. En este caso, día, mes y año. Ah, ok, ya entiendo el porqué. Voy a colocar acá. Pero ahí tengo una fecha y debería ser lo mismo. Ya. ¿Qué pasa? Miren lo siguiente. Yo aquí coloqué, aquí quise separar el valor que acabamos de ingresar, que es como efectivamente lo habíamos mencionado ahorita, es formato, primero va del mes, segundo va del día y tercero va del año. Entonces yo le estaba diciendo a Excel, oiga, voy a preguntar si esta fecha de acá
es mayor a esta fecha de acá. El problema es que aquí Excel estaba considerando la siguiente operación, que es 3 dividido en 28 dividido en 2022. Y por eso me da un valor muy pequeño. Porque este formato para Excel era una operación de división. Es decir, tomar el 3, dividirlo en 28 y dividirlo en 22. No era una fecha. Noten lo siguiente para que vayamos mirando. Si yo me paro sobre la celda D27 en estos momentos, en el apartado de número, ¿qué nos dice esto de acá? Nos dice que es una fecha. Yo hace un momento llegué y copié lo siguiente para validar. Copié el valor acá y lo había puesto por acá y le di igual. Y esto me da un valor muy pequeño, 5, algo. Y yo miro acá y mire que me dicen que es general. Cuando me dice que es general, quiere decir que está colocando la operación más cercana a lo que yo estoy expresando acá. En este caso es 3 dividido en 28 dividido en 2022. Entonces yo me pasé este valor por acá. Lo hacemos desde el principio. Yo con este mismo valor de acá, dejémoslo ahí, voy a cambiar ese general por un valor de fecha. Esto. Y yo voy a reemplazar, voy a seleccionar primero la celda y se lo voy a cambiar por un formato de fecha. Una fecha corta puede ser. Automáticamente yo tengo esa celda con fecha. Ahí sí puedo ingresar lo que quiero decir. En este caso yo dije que en el mes de hoy, día 28, mes 3 del año 2022, y ahí sí me lo toma como una fecha y no me lo toma como una operación de 3 dividido en 28 dividido en 2022. Y ahora sí yo puedo hacer la comparación. Entonces, en vez de manualmente colocar ese valor, le digo que si es mayor o igual a la fecha que he creado, y ahí sí me dice falso. Falta el igual después de... No, pero ya lo colocamos. Entonces el problema que era, que el formato que yo tenía prácticamente era de un número y yo estaba comparando era una fecha contra un número. Y por eso me decía que verdadero. Pero yo tengo que comparar es fecha contra fecha, o número contra número, carácter contra carácter. ¿Hasta ahí es claro? Sí. Listo. Entonces, ahora nos vamos con menor igual. Entonces pensemos que esto ¿qué es? Una hora. Entonces por acá yo le puedo decir hora. Entonces yo me voy a crear por acá, en esta celda I29, con un formato de hora, me voy a colocar una hora como, miren exactamente, la hora en estos momentos es la 8:01 AM. Entonces le voy a decir que son las 08, 01, y yo no necesito colocar los otros dos ceros y el AM, sino que automáticamente yo le doy Enter, me va a colocar que es AM. Si yo sigo un formato de hora militar, o sea, las famosas que después de las 12 son las 13, las 14, las 15, etcétera, etcétera, y yo le digo, por ejemplo, igual 14:01, perdón, 13:01, en este caso me bota error, hora. Más formatos de número, texto, etc. Bueno, para el formato de hora sí sería necesario entonces
Ah, ok, es que yo le estaba dando igual. No, 14, 01 y le doy enter y automáticamente me toma las 2:01 de la tarde. El error que estaba cometiendo yo era con el igual. Como yo ya le había dado acá un formato de hora, coloco la hora que yo desee. Si yo quiero colocarla de la tarde, entonces yo sé que las 17 horas son las 5 de la tarde y le doy enter, automáticamente él me dice, bueno, son las 5 pm. Me lo traslada en mi formato AM o PM. Y si yo le pregunto acá la condición que si las 8 son menores o iguales a las 5 pm, ¿qué resultado espero yo? Un verdadero. Un verdadero. Porque las 8 de la mañana, recuerden que la mañana empieza a las 12 de la noche, o sea, a las 12 a.m. Y vamos a pasar después a las 12 p.m. y continuamos así sucesivamente. Por lo cual 8 a.m. está por debajo de 5 p.m., por lo cual es verdadero. Ahora con la condición de igual. Resulta que en igual yo voy a colocar el valor que se encuentra acá y yo le voy a decir que si eso es igual, por ejemplo, al carácter que está acá. Si comparando la palabra uni, le estoy diciendo que si es igual a esto que dice mayor. Entonces yo ahí debo esperar un falso. Porque para que me diga verdadero, yo debería decir por lo menos ingresar el valor que diga que es uni. Y con el diferente, ¿cómo es? Yo le voy a dar igual, tomo el valor, coloco el signo de diferente, que básicamente es coloque el símbolo de menor y el símbolo de mayor a la vez, y dígale que si eso es igual a 20. ¿Y por qué me dicen que eso es falso? ¿Qué creen que hizo falta ahí? ¿O creen que está bien? De pronto seleccionarlo entre comillas, el 20. No sé. Ahora, volvemos y pensemos lo que dijimos ahorita. 20 es diferente de 20. No, exacto. Entonces la respuesta sí es falso. Porque 20 no es diferente de 20. Me decían, es que falta la comilla aplica para los caracteres. Es decir, si yo acá hubiera querido colocar, ejemplo, el día de hoy, tal. O sea, letras. Con números simplemente yo los coloco inmediatamente y me da el resultado. Ahora, si yo le pongo 21, ahí sí espero un verdadero, porque 20 es diferente de 21. Exacto, Angie. No son, en el caso anterior no eran diferentes, son iguales. ¿Hasta ahí es claro? Listo. Entonces nos vamos a pasar a la hoja que nos dice operaciones varias. Y resulta que nosotros ya sabemos las operaciones básicas de suma, resta, multiplicación, etcétera, etcétera, utilizando los operadores. Pero resulta que Excel tiene algunas funciones para hacer eso mismo que acabamos de hacer con los operadores, seleccionando un rango de datos. Entonces, para la función de suma, vamos a colocar acá, vamos a dejarla casi un momento. Para la operación de suma, yo le voy a dar igual y escribo la palabra suma. Abro paréntesis o le doy a la tecla tabular.
¿Alguien no conoce la tecla tabular? La tecla tabular está encima normalmente de la tecla block majus, donde activan las mayúsculas. Es una flecha con dirección hacia la izquierda y otra con dirección hacia la derecha, ahí en una sola tecla. Entonces le doy ahí a tabular y me abre la opción. ¿Alguien levantó la mano, perdón? No. Me abre la opción de ingresar unos datos. Entonces en este caso yo selecciono los datos y le doy Enter. Y miremoslo por encima, 1500 más 333 efectivamente da 1833. Ahora, con la resta, yo le voy a dar igual y en vez de utilizar el símbolo de la resta, voy a ubicar una función que se llama im.sustracción. Noten que aquí yo no he colocado tampoco por completo la fórmula, pero ya solamente Excel me dice, mire, la única opción que hay más parecida a lo que usted está colocando acá se llama im.sustr y está resaltado en azul. Entonces yo le doy tabular y él me autocompleta inmediatamente. Y resulta que para esta operación, para esta función en particular, si yo selecciono estos dos rangos y le doy Enter, me dice Excel ha indicado muy pocos argumentos para esta función. Y el error ahí es el siguiente. Resulta que esta función está diseñada para lo siguiente. Ustedes alcanzan a notar aquí abajo que dice número 1, punto y coma, número 2. Sí. Resulta que eso pasa porque esa función solo acepta dos valores. Entonces en este caso voy a tomar el valor de acá, le voy a decir punto y coma y tomo el valor de acá. Y no necesito cerrar el paréntesis, simplemente le doy Enter y me dice que eso es 1167. Y 1500 menos 333 efectivamente es 1167. Pero ¿qué restricción o qué problema tiene esa fórmula que ustedes identificaron ahorita? ¿Qué me dice Ana María? ¿Qué problema tendría esa fórmula? ¿O qué inconveniente tendría? No sé, tal vez no deja restar varios números, solamente dos. Correcto, solamente dos. Entonces, para restar varios números nos toca irnos con con el signo de la operación de la resta. Ahora, con la multiplicación, resulta que hay una que se llama producto. Y miren la diferencia de la anterior fórmula a esta. Mientras que en la anterior nos decía número 1, punto y coma, número 2 y me cerraba el paréntesis, en esta me dice igual producto número 1, punto y coma, número 2, punto y coma y me deja unos punticos suspensivos. ¿Eso qué me indica? Que yo puedo colocar cuantas quiera términos o valores y me va a hacer la multiplicación. Caso diferente a la fórmula anterior que solo me dejaba 2. Aquí yo puedo poner 3, 4, 5, 1000, 2000, 3000 y me va a dejar. Entonces en este caso yo tomo el número 1, le doy punto y coma, selecciono el número 2 y le doy Enter. Y automáticamente me sale la operación de la multiplicación de 1500 por 333, perdón. Ahora con la división. Resulta que en la división vamos a hacerlo primero manual. Entonces yo tomo este valor y lo divido por este valor. Y me da 4,504, 504, 505, etcétera, etcétera.
Y hay una fórmula que se llama cociente. Entonces yo le voy a dar igual, voy a escribir cociente, le doy tabular y me dice coloque el numerador y coloque el denominador. O sea, solo dos argumentos, numerador y denominador, no tiene que poner nada más. Entonces yo selecciono el numerador como el valor 1, punto y coma, el denominador como el valor 2, cierro paréntesis, si lo quiero cerrar, o si no lo cierro le doy simplemente enter y me bota 4. ¿Qué es parecido este 4 o qué parecido ven ustedes este 4 con esta operación de división acá? Ambas dividen, pero una tiene inconveniente. ¿Qué le ven ustedes de parecido? ¿O qué identifican ustedes que hay similar? Le faltan los decimales. Exacto, Tauca. Entonces mire lo que dice la fórmula. Resulta que las fórmulas tienen unas guías. ¿Y qué son esas guías? Yo le doy cociente. Al escribir cociente, ustedes notan ahí que me dice devuelve la parte entera de una división. ¿Cuál es la parte entera de la división que dice arriba? El 4. Los decimales no son enteros. Entonces yo le doy cociente y tomo esta de acá para el numerador, punto y coma, para el denominador y me da enter. Y le doy enter y me da 4. ¿Para qué sirve de pronto esta fórmula cociente? Puede servir para algunos casos, para alguien que necesite utilizar algo más avanzado, pero pues para nosotros casi no nos va a servir, entonces utilicemos división. Con la raíz. Resulta que Excel tiene solamente fórmula para raíz cuadrada. Si yo le digo raíz, me dice devuelve la raíz cuadrada de un número. Entonces yo le voy a dar raíz, le doy tabular y voy a seleccionar el valor 1 y le doy enter. Y entonces la raíz cuadrada de 1500 es 38,72. Solamente necesité igual raíz y colocar el valor al cual yo le quiero sacar raíz cuadrada. Es más, ahí me dice raíz y el único argumento que debo entrar es un número. Y enter. Y el de potencia. Yo voy a escribir igual potencia. Y me dice que hay dos argumentos. Primero el número y el segundo la potencia. Voy a colocar acá, para no tomar los valores de arriba, voy a colocar un 3. Y si yo le pongo que la potencia va a ser 3, o sea, 3 elevado a la 3, espero un 27. Y efectivamente es un 27. Hasta ahí cómo vamos con las primeras funciones de Excel. ¿Ok? Bien. En la parte de abajo ustedes van a encontrar, acá van a encontrar algunas guías de cómo son las fórmulas. Entonces raíz dice igual valor base elevado a la 1 sobre tipo de raíz. En este caso es para cuando yo quiero sacar una raíz diferente a la cuadrada, diferente a lo que hicimos acá y lo habíamos visto en la hoja de operadores de acá. Potencia, valor base elevado al exponente. Esto era como yo lo había, eso era como lo habíamos hecho de forma manualita. Y aquí nosotros ya sabemos que hay una fórmula que se llama potencia. Y aquí están las sintaxis de las sumas, perdón, de las funciones, que me dicen básicamente, bueno, suma, función suma, permite calcular el valor total de una serie de valores. Y la sintaxis es igual, coloque suma, paréntesis, va a ir una celda inicial a la final y así sucesivamente. Es básicamente lo que dijimos ahorita, pero aquí nos explican cuáles son los argumentos que debe llevar la función. O lo que vimos ahí que nos aparecía abajo, esas famosas guías. Ahora nos vamos acá a la hoja de porcentajes. Resulta que aquí en porcentajes
Nos están preguntando, nos dicen, bueno, porcentaje es un símbolo matemático que representa una cantidad dada como una fracción en 100 partes iguales. Era lo que les mencionaba hace un momento. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una torta y la divido en 8 pedazos, el total de la torta es mi 100%. Una sola rebanada de torta es un octavo, que eso más o menos es como el 16%. Sí, perdón, como el 13% más o menos, 13% aproximadamente, 13, 12, 13%. Y así sucesivamente. Entonces, nos dicen, bueno, vamos a calcular el 40% del valor del producto, en este caso de 30.000. Entonces yo voy a tomar el valor del producto, ahí me dicen, tome el valor del producto y multiplíquelo por el porcentaje. Y eso automáticamente me da 12.000. Ahora, si yo quiero calcular el incremento de un valor, es decir, a este 30.000 yo le voy a adicionar el 15%, entonces yo cojo, ¿qué me dice la fórmula ahí? Coja 30.000, súmele de nuevo esos 30.000 y multiplíquelo por el porcentaje. Y me da 34.500. Y aquí en la parte de abajo, permíteme lo borro, dice detrimento o decremento de porcentaje a un valor, es decir, la pérdida del valor que teníamos ahorita. O sea, en vez de ganarle el 40%, le pierdo el 40%. Entonces yo le doy aquí igual, tomo 30.000 porque me dice coja el valor del producto, réstele de nuevo el valor del producto y multiplíquelo por su porcentaje o por el porcentaje que usted quiere que vaya a decrecer el valor de su producto. Y le doy enter y me da 18.000. ¿Que si hay otras formas de realizarlo? Sí, hay otras formas de realizarlo. Por ejemplo, en la parte de acá arriba, yo puedo decir, bueno, que le voy a sacar el 40% ¿a qué? Al valor de los 30.000 pesos. Resulta que si ese 30.000 es el 100% y yo quiero tomar el 40% nomás, entonces yo tengo 100% y quiero tomar el 40% nomás, pues yo puedo restarle ese 40% para decir que solamente para sacar, en este caso es para sacar el perdón, acá en este caso es para calcular un porcentaje, en este caso el 40% del valor, es para el caso de acá abajo. Resulta que acá en el caso de acá abajo me dicen que quiero incrementar el porcentaje de un producto. Y me dicen lo siguiente, que tome el valor del producto que es 30.000, le sume de nuevo el valor del producto y lo multiplique por su porcentaje. ¿Que yo lo puedo hacer de otra forma? Sí, efectivamente lo puedo hacer de otra forma. Aquí borro el 40% y por eso no le está dando el resultado. ¿De qué forma lo puedo hacer? Resulta que este 30.000 es como mi 100%. Y resulta que yo le quiero aumentar el 15%. Entonces yo podría decir que esto de acá, que es el valor del producto, lo voy a multiplicar por este mismo valor que es el 100% más el 15%. Y el resultado es exactamente igual. Entonces, no hay solamente una forma de poder hacer las operaciones. Alguien mencionaba la clase pasada y llegamos al mismo resultado de 980 y es válido. Aquí solamente se dejan unas guías para que ustedes vayan empezando a explorarlo. Hasta aquí, ¿es claro con las operaciones de porcentajes? Sí, señor. Listo.
Entonces ahorita nos vamos a un tema que se llama niveles. Resulta que hay unas jerarquías de las operaciones o unos niveles de las operaciones. Para los que quieran entender un poquito mejor de esto, pueden googlear en 2 minutos después de la clase algo que se llama pendas. ¿Y qué es eso de pendas? Básicamente es, la primera P es de paréntesis. La segunda letra que es de E es de exponentes. La M y la D es de multiplicación y división. La A y la S es de adición y sustracción. Y eso básicamente es lo siguiente, que está acá. Entonces esas jerarquías de las operaciones importan, ¿por qué? Porque no respetarlas significa un resultado diferente. Lo bueno es que Excel, como lo dijeron por ahí, hay que creerles a Excel porque Excel no se equivoca, el que se equivoca es uno. Entonces, si yo tengo acá nomás, miremos este primer caso. Nos dice que entre paréntesis 20 más 5 menos 10 por 150 más 3. Bajo lo que yo les acabé de mencionar acá arriba, ¿qué debería yo resolver primero? Primero lo de los paréntesis. Ah, ok, muy bien. Entonces, ¿eso cómo sería? Eso sería básicamente 20 más 5, 25, menos 10 serían 15, por 150 más 3, 153. Esto que está acá es esto mismo que está acá, porque Excel lo que va a empezar a hacer es resolver primero los paréntesis. Y en el segundo caso, ¿cómo sería? ¿Qué me resuelve primero? ¿Qué me dice Angie Tatiana? Efectivo eso. ¿Qué me dice Julie, muy participativa? ¿Qué me dice Nidia? ¿Qué me dice Sandra? En este caso lo que se debe hacer primero es realizar las operaciones de potencia. Una vez se tengan los resultados, ahí sí se realiza la suma, después la multiplicación, después suma y resta. Muy bien, entonces eso básicamente que nos dijo ahorita Nidia lo siguiente. Entonces, primero nos va a sacar el 5 elevado a la 3, que eso es 125. Y nos va a quedar más 100 menos 7 elevado al cuadrado, eso es 49 por 3. Entonces, bueno, yo ya tengo ahí, digamos, un poquito más plano mi fórmula. ¿Qué va a hacer después Excel? Va a decir 125 más 10 menos 49 por 3. Eso da 147. Y luego ahí sí, Excel me va a decir 125 más 10, 135. Menos 147 me va a dar menos 12. Esa es la forma en que va a operar Excel. Y lo bueno de Excel es eso, que nos evitamos esos cálculos tediosos que acabamos de hacer acá. Él simplemente puede llegar y decir, nosotros llegamos y decimos 5 elevado a la 3 más 100 menos 7 elevado a la 2 por 3. Aquí tenemos que tener cuidado en colocarle a estos valores, bueno, ni siquiera eso, porque es que Excel, bueno, sí debería ser entonces. Excel debería acá tomarme ok, es que acá yo le coloqué fue 10, ¿cierto? Acá es 100. Entonces, 125 más 100, 225, 147, 50, 75, sí, 78, al caso de acá. Miren que acá no había colocado el QC10 en vez de 100, acá. Y por eso me equivoqué con el resultado, entonces 78. Aquí yo no tengo que preocuparme, de hecho, ni con colocar paréntesis. Algunos lo pueden hacer por orden, para separar los datos.
Pero acá a Excel yo le coloqué y le ingresé todos los datos de una vez y él me dio 78. Excel nos ahorra esos cálculos tediosos que hicimos ahorita. Y por último, en el día de hoy vamos a terminar con este ejercicio que lo hacemos aquí rapidito. Resulta que aquí nos están dando una tabla que nos está pidiendo que calculemos un subtotal, un descuento del 20% y un total. ¿Qué es básicamente acá el subtotal? Pues si yo vendo a 1700 un producto o mi costo es a 1700 y tengo 43 unidades, el total de las 43 unidades me costó 73.100. Ahora, yo necesito sacarle el 20% a 73.100. Entonces, ¿yo qué hago? Cojo 73.100 por el 0,2 o por 20%. Y le doy enter y me dice que eso es 14.620. Y ahora yo quiero sacar el total. Entonces, el total es el costo de acá total, ese subtotal, menos el descuento que hice. Y ahora la pregunta es, ¿yo tengo que hacer las fórmulas para frijol, lenteja, azúcar, sal, aceite y mantequilla? ¿O qué puedo hacer para que me bote de una vez las respuestas? Seleccionar. Yo selecciono, a esta. acá selecciono y me deslizo, ¿cierto? Y listo. ¿O qué otra alternativa tenía? ¿Recuerdan? Costo por cantidad, bien Angie. ¿Recuerdan que yo le decía, párense aquí en la esquina y denle en doble clic? Párense en la esquina y denle en doble clic. ¿Sí recuerdan esa? Y esa tabla que nos pudo haber costado un montón de tiempo a mano, la hicimos en 2 minutos. Entonces, por el momento, por el día de hoy, vamos a dejar hasta acá. Y mañana retomamos la clase en donde terminamos. La actividad está cargada ya ¿en qué? Está cargada ya ahí en el ¿qué? En el Classroom. Si no se está publicando ya, se publica en 5 minutos, porque la programé para que se publicara a las 8:30. Y es la que debe entregar correspondiente a las temáticas del día de hoy. Entonces, les deseo un feliz día. Gracias por la participación, por la puntualidad. Y espero que pues, tengan muchos éxitos esta semana. Nos vemos mañana por el mismo canal y el mismo horario. Profe, esta es mi primera clase. ¿Tú subes la grabación de las clases para ver las primeras clases? Sí, Camilo. Están en el Classroom. Y de hecho en estos momentos detengo la grabación y en